Lady, la doctora Zulay, a la doctora Zulay que me invitó a dar este tema tan sensible, ¿no? Porque hablar en estos tiempos de neurología del trauma es un poco sensible para todos, ¿no? Uno piensa que uno va saliendo de la ola cuando volvemos a entrar en otra ola que no te permitiese como poder salir de ella, y cómo salir de ella. Entonces, bueno, los quiero invitar a que tomen asiento y se sumerjan conmigo en esto, un gran viaje, porque hablar de la neurobiología del trauma no es algo tan sencillo, pero les preparé una presentación, espero culminar a la hora prevista para que usted pueda empaparse un poco más de qué va eso de la neurología del trauma y cómo impacta eso dentro de nuestra corporalidad, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro soma, ¿no? Entonces, en tal sentido, bueno, vamos a dar inicio a esto que les preparé por aquí. Eh, Esta es la lámina que les preparé. Para comenzar a hablar de la neurobiología del trauma, y tendremos que saber qué es un trauma, y no me voy a enfocar mucho en esto, porque si no aquí nos dan 2 días o 3 días para esto, sino que voy a hacer como una especie de conceptos gráficos y prácticos para que usted pueda saber de qué va esto. No todo evento, quiero comenzar, que no todo evento distresor o no todo desafío que usted está viviendo es un evento que va a tener consecuencias traumáticas dentro de su cuerpo, ¿no es así? Entonces, usted va a sufrir desafíos dentro de su vida, dentro de su línea de vida, y no necesariamente tiene que hacer un trauma, ¿ok? Entonces, bueno, regresemos aquí al inicio. Y comenzamos que el trauma es una causa, es la causa más evitada, ignorada y peor comprendida y menos tratada del sufrimiento humano. ¿Qué quiere decir? Que a nadie le gusta, nosotros no nos vamos a tomar un café y nos vamos a decir, ay, vamos a hablar, yo quiero hablar de tu trauma. Bueno, ahora sí. Ahora yo quiero hablar de tu trauma, háblame de tu trauma, vamos a tomar un café con leche o unos vinos con el trauma. Realmente, el que realmente vivió un proceso traumático, está en silencio, es algo que no quiere hablar de eso, es algo que está totalmente muy en secreto dentro de lo que es la información. Entonces, dentro de la información de la vida de este paciente, por lo tanto, como es evitada, es un secreto, como es aquello que es oculto también por el sistema familiar, porque es algo que no se permite hablar, por lo tanto, no es tratada. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos como unas consecuencias de un estrés postraumático, de un conflicto que nos causó muchísimo daño? Nos vamos a dar cuenta cuando nosotros tengamos a lo mejor un síntoma o tengamos un síntoma, una enfermedad o tengamos un comportamiento que paralizante, un comportamiento que no me permite ir hacia más allá, hacia un poco más. Entonces, en tal sentido, la enfermedad, el cuerpo viene a hablar realmente de algo que no ha sido resuelto, quizás que estuvo fragmentado dentro de mí. La neurociencia viene a hablar y a quitarte el velo de que antes se pensaba que el trauma todo estaba dentro del cerebro a nivel psicológico, ¿no? A nivel de todo lo que pasa. Y sí, es cierto, realmente el cerebro es parte fundamental de todo lo que va a desencadenar la neurobiología del trauma, pero no es solamente el cerebro. El cerebro va a ser el inicio, pues, de estos desencadenantes, pero la vivencia de todo lo que está guardadito en mi cerebro la voy a tener en memorias somáticas corporales. Entonces, el trauma realmente no es como, no es un trastorno, no, el trauma realmente es una lesión al sistema nervioso de nosotros mismos, del individuo, y que va a tener consecuencias en el mismo. Y por lo tanto, nuestro cuerpo se maneja en un eje tripartito, en un eje que es el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema neuroendocrino. Por lo tanto, este sistema es el que va a ser como garante
importante, jerárquico dentro de lo que nos va a suceder corporalmente. Y quizás aquí usted puede encontrar hoy la respuesta de algún tipo de comportamiento que se le haga hecho paralizante y que no haya podido responder dentro de una manera adecuada si usted haya tenido todas las posibilidades dentro de sí. La mala noticia es que el trauma es parte de la vida, o sea, todos nosotros estamos traumados, todos nosotros tenemos un trauma, porque, bueno, nacer es el primer trauma, lo digo yo a mis estudiantes, pero nacer es el primer éxito que tenemos en la vida, por lo tanto, no estamos exentos, ni que porque ahora, gracias a Dios, tenemos como lo que es la maternidad más humanizada, que traemos a estos niños al mundo, ¿verdad? Lo traemos de una forma un poco más orgánica, un poco más donde mamá está presente, donde papá está presente y donde bebé no es separado bruscamente de mamá, sino que ahora la nueva tendencia es que yo pueda tener un ritual para que este ser vivo venga de una manera más benevolente a este mundo, pero indudablemente, aunque nosotros pasemos ahora por este cambio de que ahora ya no me dan la nalgada, ¿se acuerdan? Sino que ahora ya estoy calientico en los brazos de mamá, todavía se sabe de que la separación de mi hotel 5 estrellas que estaba dentro de la barriguita de mamá, ya fui separado de ella y ya en este proceso tan brusco de pasar por el canal de parto es un primer trauma, pero es nuestro gran desafío porque resulta que también es nuestro primer éxito. Por lo tanto, la buena noticia que le tengo, no está todo mal en nosotros, es que la resiliencia también es parte de nosotros. Es decir, no podemos quitar los traumas, pero tampoco la resiliencia la podemos apartar. Es algo que puede estar dentro de nosotros, es accesible, que puede estar dentro de nuestro sistema. Desde que nosotros nacemos, estamos cultivando también la resiliencia. Y hoy le voy a indicar en qué parte de nuestro cerebro está esa parte empática. No es algo etéreo, no es que tú eres un ser resiliente, es algo que está como fuera de mí. No, cerebralmente ya se sabe dónde está la ubicación de eso que puede ser más resiliente, eso que puede estimular la resiliencia dentro de mi cuerpo. Pero el trauma no es un suceso. El trauma no es un suceso. Se creía antes, en algunos estudios, que el trauma era un suceso como tal, era el evento traumático como tal, sino que realmente el trauma es cómo lo codificó tu sistema nervioso. El trauma no es el evento, el trauma es cómo lo codificó el sistema nervioso. Y eso vienen en estudios ya comparativos con escáneres cerebrales, donde ya se ha dado como resultado, más adelante le enseño como unos estudios comparativos donde indica que el trauma es realmente cómo lo guardó tu sistema nervioso. Por lo tanto, eso, y aquí vamos a ir hilando las cosas que, por supuesto, que han estado pasando en el mundo, tanto lo que nosotros vivimos ahorita en un evento postraumático en La Guaira, como lo que están ahorita volviendo a revivir. Estamos de nuevo viendo las historias por nuestro sistema perceptivo, viendo otra vez lo que le sucedió a los hermanos colombianos. Por lo tanto, nuestro sistema comienza, ¿verdad? Si hay alguno que está aquí que vivió el evento traumático de lo que sucedió el 24J, ustedes me dirán si su cuerpo, cada vez que vuelve a haber un evento dentro del Instagram, ustedes no sienten como algo que se tensa o ustedes no sienten como que ya no quiero volver a vivir eso o no quiero ver eso y en vez de ayudar a que el cuerpo esté más regulado, todo lo contrario, hay una mayor constricción. Entonces, pareciese que estamos en una montaña rusa, me decía una paciente que está en la cúspide de la montaña rusa y en vez de bajar la montaña rusa para una vez caer en el vacío, volvemos a subir y siempre pareciese que fuese más alto donde está esa montaña rusa. Y es una realidad porque es la realidad que está viviendo el sistema nervioso. Ahora, cuando comenzamos a buscar dónde qué eso impacta, tenemos que hablar un poco de
la evolución del cerebro. Y la evolución del cerebro es que cuando nosotros estamos en la pancita de mamá, se comienza a formar dentro del el vientre, a nosotros mismos, cuando estamos allí como una celulita pequeña, se comienza a la evolución del tubo neural y vamos pasando en la barriguita de mamá y vean la evolución del cerebro. Fíjate que es como una masa que todavía no tiene circunvalaciones, que es lo que se conoce, que son todos estos pliegues que están dentro del cerebro. Todavía cuando nosotros tenemos 5 meses, 6 meses o 7 meses, todavía bebé no tiene toda la circunvalación. Y eso tiene un porqué, porque cuando nosotros nacemos, comenzamos, por supuesto, a la maduración de este cerebro y comenzamos a almacenar todo lo que estamos viviendo. Entonces, la caricia de mamá, la calentura, el frío, la textura de la tela, lo que cuando los al final lo primero que yo veo son los ojos de mamá por un largo tiempo, bebé siente que es parte de mamá y todo lo que vaya viviendo en esos meses, mientras todo lo que va conociendo, eso va a hacer que exista una maduración dentro del cerebro y toda la información se hace un repliegue cerebral. Es de tanta información y el cerebro comienza a ensimismarse dentro de lo que son la circunvalación que la tenemos en el cerebro. Ahora, luego, esto lo traigo aquí porque comiencen a ver lo que es una neurona, ¿no? Una neurona tiene un soma, que es el cuerpo de la neurona. Este es el darwinismo neuronal y sináptico. Y vamos a tener unos axones, que son como unos palitos, como unas autopistas, y van a tener como, ¿verdad? Unas paticas al final, que es donde una neurona y otra neurona se van a comunicar. Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos muy chiquitos tenemos muchísimas neuronas porque es que nosotros estamos aprendiendo muchísimo. Por eso es la respuesta de por qué cuando nosotros somos chiquitos tenemos mayor neuroplasticidad, porque tenemos mayor capacidad de contacto neuronal. Pero también aplica de por qué nosotros cuando estamos pequeños podemos aprender más de un idioma a la vez. Es decir, a los niños se les hace muy fácil ir a lo que es el aprendizaje porque tenemos esa capacidad cuando nosotros somos pequeños. Luego se van a ir haciendo lo que es la selección simple, por eso que se llama el darwinismo, la selección simple de con cuáles neuronas yo me voy a quedar. El cerebro dice, bueno, con cuáles yo me voy a quedar y con cuáles no. ¿Por qué? Porque hay demasiada información dentro de este cerebro. Como hay demasiada información dentro de este cerebro, va a comenzar a hacer una selección y a agruparse. Y bueno, yo voy a decir, esta neurona, ¿qué información me tiene? ¿Es vital o no es vital? Y comenzamos a hacer esos pliegues dentro de lo que son las neuronas. Ahora bien, este es el cuerpo. Dentro de una neurona y otra, para los que no son del área de la medicina, las neuronas sirven para llevar los impulsos nerviosos, ¿verdad? Son como llevan como unos mensajes eléctricos, ¿verdad? A nivel cerebral, pero no crean ustedes que nada más se queda allí. Eso es dentro de nuestro cerebro, pero dentro de nuestro cuerpo está lo que es el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo, que es el garante de todo lo que es este tema de la neurobiología del trauma. Entonces, existe algo maravilloso que se existe dentro del cerebro cuando nosotros estamos chiquitos que se llama la poda neuronal. La poda neuronal es un evento fisiológico que se realiza porque tenemos tanta información que el cerebro dice, no, mira, pero ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Entonces hacen como una poda, como que si nosotros estamos cortando la grama, y la primera poda neuronal es a los 7 años, la segunda poda neuronal es a los 14 años. Esto realmente... cuando usted dice, ay, es que yo no me recuerdo de todos los recuerdos de cuando eran chiquitos o todas aquellas cosas que yo viví de chiquita, no lo puede recordar porque ya usted tiene dos podas neuronales. Entonces, eso es como un corte que se le hace al axón y usted no va a poder hacer y reparar todo ese recuerdo. Al mismo tiempo que cuando nosotros estamos chiquitos, todavía hay una parte del cerebro que es el hipocampo, que es el encargado de guardar nuestro álbum de recuerdos, todavía no está lo suficientemente maduro y no guarda toda la información completa, sino que la puede guardar de una manera fragmentada. Las encargadas de esta poda neuronal son las microglias. ¿Y por qué quiero traer esto a colación? Porque depende
depende de cuándo haya ocurrido el evento traumático, si fue en las primeras etapas de 0 a 7 años, fue en las segundas etapas de 7 a 14 años, va a incidir significativamente dentro de lo que va a ser la somática o la memoria corporal que va a tener este individuo. Entonces ustedes se preguntarán ahorita cómo pueden estar los niños que vivieron esto, esta especie de 0 a 7, o cómo pueden estar los que vivieron de 7 a 14. ¿Qué sucede aquí? Que son dos eventos o dos procesos de maduración distintos y por lo tanto usted puede determinar que existe una remodelación cerebral cuando existen estas podas neuronales. Cuando existe un evento traumático, es como que puyamos a las microglías para que ellas se activen de una manera enloquecida y comienza a cortar todo lo que existe dentro del cerebro y comienza a hacer unas podas que no eran necesarias. Entonces, las podas neuronales son totalmente funcionales porque necesitamos, el cerebro es realmente, reduce el gasto energético y dice, bueno, con todo este poco de cosas que está aprendiendo este individuo, necesito ser más eficaz con el gasto energético y por eso comienza a agrupar y a cortar para hacer esto. Entonces, entre un axón y el otro quedan así, es decir, no quedan así como viene, como ven ahí en la lámina, sino que queda uno encima del otro. Entonces, cuando existe un evento traumático en estas edades, por supuesto, es lo que se puede denominar como trauma en desarrollo, porque ha estado en las primeras etapas de la vida. ¿Y qué hace el cerebro? Bueno, nosotros, usted me dice, pero Lixi, pero nada más recordamos lo malo, y es así, recordamos lo malo porque se comienza a mielinizar más el axón de ese recuerdo donde usted en edad temprana estuvo en peligro y por lo tanto eso va a ser un recuerdo de una memoria corporal que usted la va a seguir recordando per secoli, per secoli, per secoli y per secoli. Bueno, voy y vengo aquí, ¿verdad? Ahora, existe un estudio científico de cómo afecta estos temas del modelaje del cerebro, ¿no? De cómo cambia el cerebro ante los eventos distresores del entorno, ¿no? Y bueno, hay una palabra que es muy común en estos últimos 10 años, que es lo que es la epigenética, y la epigenética lo que nos quiere hablar es de lo que está encima, ¿no? Epi es lo que está encima de los genes. En el pasado se creía que todo el mal del todo lo que nos pasaba era garantizado porque, bueno, yo tenía males mis genes y, bueno, de la genética me enviaban eso, bueno, que yo soy así porque yo tengo estos genes así y de hecho que en la fórmula médica te dicen, bueno, nosotros hacemos también en la parte de la medicina normal hipocrática, nosotros hacemos todo el estudio y su mamá tuvo esta enfermedad y todos ustedes tuvieron esa enfermedad y todavía aún se siguen investigando los genes que están activados, encendidos o no, para garantizar ver si hay una posibilidad o alta probabilidad de que esta persona pueda padecer cierta enfermedad o no. Pero este estudio indica que ahora, eso se pensaba antes, ahora se piensa que lo que ocurre en el exterior va a incidir significativamente dentro de lo que ocurre dentro del cerebro. Es decir, pero antes de esto, les quiero echar este cuento. A ver. Aquí quiero ver aquí esta gente, porque entonces que yo hablo muy, yo voy como una locomotora, quiero que sepa, ¿no? Yo voy como una locomotora. Pero una locomotora para que usted comprenda y analice lo que pasa en el cerebro, lo que pasa en el tronco y cómo usted lo está viviendo aquí afuera. Sí, aquí hay creo que gente médica, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? Entonces yo quisiera aquí, si ustedes saben cuál es la historia de algo que usted, me encanta esto va a salir por las redes mías, pero todavía no me lo han sacado. ¿Cuál es la historia del estrés? Es decir, la palabra estrés, creo que aquí hay psicólogos también, hay médicos aquí. ¿Quién sabe la historia de dónde, cómo se descubrió el estrés en la historia de la vida? Me encanta la historia de la ciencia porque dice mucho. Nadie sabe, porque tiene mucho que ver con esto de epigenética, que les voy a decir este trabajo de investigación. Mm, Pueden decir sí sé, no sé. O sea, pueden decirlo por el chat. ¿Sí o no? Nadie sabe. Nadie sabe, los psicólogos no saben.
que dónde nace el estrés. Estas cosas a mí me abruman porque el psicólogo trabaja con una persona estresada, entonces, ¿cómo no va a saber la historia del estrés? Y nosotros que estamos en el área de salud, ¿cómo es que no vamos a saber la historia del estrés? Bueno, les echo un cuento aquí. Rápidamente, el chismógrafo de la ciencia. Voy a sacar ese podcast. Bueno, resulta que el doctor Selye, que era un médico húngaro, ¿verdad? Él estaba investigando sobre las hormonas sexuales. Entonces, él estaba haciendo, o sea, el estrés se comienza a descubrir por un error dentro de la ciencia. Hubo un error dentro de la metodología científica que hizo el doctor Sergey. Entonces, el doctor Sergey llegó y dijo, bueno, yo quiero investigar si existe una nueva hormona sexual. Entonces comenzó a hacer un grupo control y comenzó a quitar los ovarios de unas vacas. Estos ovarios de unas vacas los mete en un licuado, tal y qué sé yo, los saca de allí y los va a meter en los grupos controles. O sea, acuérdense, los que estamos aquí, que nos gusta la ciencia, siempre vamos a tener un grupo que es control y vamos a tener un grupo que es el problema, el que vamos a descubrir. Por lo tanto, entonces él dijo, bueno, vamos a agarrar las raticas y las raticas, porque siempre las ratas pagan los platos rotos de la ciencia. Entonces, las raticas, él les inyecta este preparado de la hormona y descubrió que estas raticas al tiempo comenzaban a tener como unas atrofias dentro de la glándula suprarrenal, tenían atrofias dentro del sistema nervioso y otras cosas más. Creo que son tres, que no me recuerdo. Pero estas son las principales. Y él decía, pero ¿qué le ocurre? O sea, no tenía nada que ver lo que le estaba, la sintomatología que estaba ocurriendo con las ratas con la hormona sexual que le estaba investigando. Esto no tiene nada que ver. Entonces, él buscó el punto control. Bueno, entonces él hizo como un lavado con solución salina a unos órganos de la vaca, es decir, que no tenía los ovarios del licuado, los volvió a inyectar y volvió a inyectar al grupo, al otro, el grupo B, que es el grupo control de las ratas, y comenzó a ver la misma sintomatología de que esas ratas se volvieron locas, había atrofia, por supuesto, dentro de la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal es una glándula que está encima del riñoncito, encargada del cortisol, del estrés y todas estas locuras que nos dan con el estrés. Entonces, bueno, había atrofia, es decir, se volvía más pequeña y había un desastre dentro de todo. Se van a meter en mi red y buscan todo detallado. Entonces él dijo, ¿cómo es posible esto? Yo me imagino el doctor Selye en ese momento. Oye, pero ¿qué pasa? Pues, ¿dónde es que está esta hormona sexual en estos dos grupos de ratas? Resulta, amigos y amigas, es que él descubrió que ambos grupos de ratas habían sufrido un evento distresor antes de inyectarlas. En aquellos tiempos, bueno, imagínense usted complicado buscar 20 raticas, 30 raticas, ¿verdad? Entonces él se les escapaban las ratas dentro del laboratorio. Imagínense todo eso, escoba para arriba, escoba para abajo, la rata subía por encima del techo, la rata, todo era. Entonces, hasta que él atrapaba las ratas, las metía adentro y las inyectaba en esos grupos de ratas. Por lo tanto, de allí nace lo que es el mecanismo de estrés biológico, porque él indicó que los dos grupos habían tenido todo este sistema endocrino y el eje hipotálamo adrenal, que es el que se activa en el movimiento del estrés y toda esta atrofia, se había dado cuenta en los dos grupos porque en los dos grupos de ratas él le había caído como escobazo, él le había caído con todo lo que, imagínense todo lo que puede haber ocurrido en ese laboratorio para agarrar esas ratas y poderlas meter dentro de una jaula y pullarlas. Por lo tanto, ¿qué sintió las raticas? Sintieron amenaza, sintieron una situación de peligro y sintieron que nos van a matar. Ante ese peligro se activó dentro de estos dos grupos de ratas lo mismo que se activa cuando usted está en una situación de estrés. Por lo tanto, por ahí se comienza a descubrir qué realmente es el estrés. La palabra estrés viene no porque él se la inventó, sino que se parecía la palabra estrés al viene de la física, a todo aquello que está, todo aquello material que está presionado por una fuerza del exterior, causa modificación interna de este objeto. Entonces, él tomó prestadita, ¿verdad? La palabra estrés de la física y le agregó estrés biológico. Y de ahí, amigos y amigas, es que nace la palabra de estrés, esta famosa palabra que nosotros estamos siempre publicando, que es la enfermedad del grande milenio, y es que lo que los médicos indican, que usted está estresado, usted está estresado, usted está estresada, realmente radica de allí. Ahora, sí.
Ya nosotros sabíamos, porque el doctor Sayel tiene unos añitos, ¿no? Bueno, eso tampoco es tan viejo. Pero si ya nosotros sabíamos que entonces este grupo de ratas, ante un evento del entorno epigenético, porque es del exterior, ¿verdad? Hizo como consecuencia que el interior de estas ratas implosionaran. ¿Cómo es posible que no podemos ver qué es lo que está ocurriendo en el entorno para que yo implosione por dentro? Entonces pasa el tema de la ratica y los pase a su vida diaria. Volvemos al estudio. Volvemos al estudio. El estudio científico quiere indicar aquí que aquí también hubo grupos de ratas. Patricia Miguel y Lenny Pereira, ¿verdad? Dijeron que ellos tuvieron dos grupos de rata y aquí explica mucho, pudiese ser el tema intergeneracional, porque no lo llaman transgeneracional, sino intergeneracional. Entonces, ¿qué pasó? Aquí hubo dos grupos de ratas también, porque ya les dije ya que hay un grupo de rata control, un grupo de rata que es el que vamos a probar. Pero ¿qué hicieron aquí? Bueno, este grupo de ratas eran mamás. Este grupo de ratas le quitaron los hijitos a las mamás. ¿Ok? Este grupo de ratas quitaron los hijitos a la mamá y provocaron, imagínense ustedes qué provocaron. Bueno, como que si le secuestran al hijo rata a la mamá rata. Entonces le quitaron el hijo a estas raticas chiquiticas y aislaron a sus hijitas. ¿Qué ocurrió? Los hijos de estas hijas ratas que vienen de un evento tan disruptivo como es la separación de las madres, provocaron consecuencias entre sus hijas. Entonces aquí comienza a descubrirse que no realmente es que vienen de unos genes por allá arriba, que sí también, sino que hay una incidencia significativa lo que es en el entorno, en epigenética, lo que está encima del gen. Tu gen puede venir bien. Lo que ocurrió encima del gen, que puede ser todo este evento, que puede haberse guardado, va a resolverse en las distintas generaciones. Hasta la tercera generación de la rata tuvo inconvenientes con esto que ocurrió con las mamás ratas número uno. Las últimas generaciones de las ratas no querían, tenían agresividad con sus hijas ratas. Entonces los científicos comenzaron a descubrir, pero ¿qué era lo que ocurría? ¿Cómo es posible que un evento cuando de separación incida significativamente en todavía que las ratas no hayan nacido? Si lo ven, el secreto está es que las ratas aún no tenían ese conocimiento, estaba dentro de la información de estas hijitas raticas que fue pasando de generación en generación. Por lo tanto, amigos, lo que usted no resuelva ahorita, aquí, se guardan dentro de su memoria celular, se guardan dentro de su memoria, dentro del sistema nervioso y la respuesta, ¿esto puede pasar a mi generación? Sí, hay un resultado científico que lo avala ya. Para la gente que le gusta lo del transgeneracional, todo esto que si viene del abuelo y tal, posiblemente aún no, porque ya los abuelos murieron, entonces no podemos hacer este estudio, pero sí usted puede saber que de aquí a usted en adelante puede incidir significativamente todo lo que a usted le ocurre dentro de su generación. También hubo otro estudio epigenético donde, ¿qué significa esto? Que lo que ocurre afuera hace un modelaje dentro de lo que es el cerebro perinatal a largo plazo, ¿ok? Y esto es lo que trae este otro estudio de Miney. Aquí les tenemos otro estudio donde indica que, por ejemplo, las adversidades, o sea, las situaciones adversas que sufra una persona, por ejemplo, en infancia, aumenta el riesgo de las enfermedades adultas, que era lo que le decía al principio. Entonces, por ejemplo, todas adversidades que aumenta, que haya ocurrido en esta edad que le estoy diciendo, estructurante de desarrollo del ser, o puede aumentar de 3 a 4x a la 3 a la 4 riesgo de sufrir ansiedad y depresión, ante mayor adversidad. Cuando digo adversidad es, me separaron, se cayó la casa, se murieron, duelos, violencia, todo lo que a usted se le puede ocurrir, usted lo mete dentro de la cajita de la adversidad. Mayor riesgo de suicidio, X a la 30, X a la 5, riesgo de consumo de sustancias o adicciones, X a la 7, riesgo de padecer violencia, o sea, que vuelva a repetir el patrón, X al cuadrado o al cubo, riesgo de cáncer, diabetes y obesidad. Entonces, con esto les quiero decir, aquí está el estudio si ustedes quieren leerlo, la transmisión transgeneracional. Entonces, con este estudio quiero decir
que se puede pasar la información, pero no se pasa, amigos, quiero dejar esto claro. Usted realmente no se pasa lo que sucedió, se pasa lo que guardó el sistema nervioso ante esta situación. Un poco para sacarlas del evento. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de trauma y cerebro rápidamente. A los que no son del sector salud, esto es un cerebrito, ¿verdad? Este es un cerebrito, esta es la parte de atrás de la nuca, el cerebro, la parte occipital, este es dos nalguitas, el cerebelo, esto que está aquí por aquí abajo es el tronco cerebral, este es la parte de arriba por donde está el oído, que son los temporales, los parietales son los que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Colocamos las dos donde están las molleritas, y esta es la parte frontal, que son los cinco dedos de frente, los cuatro dedos de frente, los tres dedos de frente que usted pueda tener, dependiendo de los dedos de frente, es la capacidad que usted tiene de raciocinio y de pensar, no mentira. Pero le voy a decir algo. Cuando nosotros hablamos, realmente lo que se activa es la corteza prefrontal. Usted ahorita me está escuchando y me está viendo los movimientos. Yo que estoy hablando, mi corteza prefrontal, es decir, la frente prefrontal de frente, es la que se va a activar. Ahora, ¿existe un impacto del trauma y cambia el cerebro? Sí. Cuando existe un proceso traumático, existe un cortocircuito en el cerebro. Entonces, el trauma impacta significativamente y cambia tu cerebro. Entonces, el impacto del trauma va a cambiar tu cerebro porque el cerebro percibe al mundo como algo muy peligroso y el self, como algo donde yo me siento indefenso, desamparado, desatendido o inmóvil, no me puedo mover. Entonces, no es algo que tengamos bajo el control. Yo no quiero pensar y decir, yo quiero ahora no sentir miedo. Eso no sucede así y no se comprende. Ahora, a los psicólogos que están en esta sala les voy a volar un poco la cabeza porque al final les voy a entregar un estudio donde indica el por qué tener una terapia, ojo, para trabajar trauma, no necesariamente tiene que ser exclusiva de la narrativa. Guarden la lámina anterior que dice que cuando nosotros hablamos se activa la prefrontal, ¿verdad? Guarden esa información en la cajita. Cuando yo hablo, se activa la frente. Ahora, voy aquí, sigo. Ya que había perdido el hilo, porque bueno, estoy perimenopáusica, yo pierdo el hilo de las cosas, más tengo déficit de atención. Ustedes me siguen las perimenopáusicas, ¿verdad? Entonces, a veces voy a decir que necesito que me ayuden, que era lo que yo estaba hablando, porque bueno, se me va, se me va. Ahora bien, escuche bien esto. Si yo le digo a otra persona, cálmate, 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 con mi voz, él no va a entender que él no haya, él quiere. Hay algo lógico en su mente que dice, vamos a calmarnos. Él quiere, pero no puede, porque su sistema está como, eh, sí, es un secuestro, su sistema está secuestrado por toda la sintomatología que ocurre en el evento traumático dentro de su sistema. Entonces, no es una color de querer. Cuando le digo respira profundo, no manden a la gente a respirar profundo, eso ya está obsoleto, por favor, auxilio. La respiración no puede ser inducida, la respiración tiene que ser acompañada. La calma no puede ser inducida. Cálmate, cálmate, cálmate. La calma tiene que ser acompañada. Solo tengo que acompañar a la persona que está sufriendo X o Y situación. Y acompañar puede ser en silencio, simplemente acompañarla con su presencia en el cuerpo. Le voy a explicar por qué eso es así y por qué ya no es como pensábamos antes. Bueno, aquí tenemos el cerebrito picadito por la mitad, ¿verdad? Esta es la columna, para los que no vean, el cerebelo, la parte de atrás, este modelo Figne que tengo aquí. Vamos a llevarla para atrás un poco para que la vuelvan a ver. Vamos a ver partes de este cerebro y las funciones. Entonces, aquí tenemos aquí esta parte del cerebelo, esta parte que está hipotálamo, hipófisis, que me pasa muy rápido esta lámina. Pero se las tengo aquí en Google. Entonces tenemos esta mitad y vamos a ver esta parte. Aquí tenemos estas dos nalguitas que están aquí, que es el cerebelo. Aquí vamos a tener esto que es el tálamo. Esto verde que está aquí es el hipocampo.
¿Ok? Vamos a tener esto por aquí que, bueno, no se ve mucho, pero aquí debería estar el hipotálamo y aquí la hipófisis, el hipotálamo y abajo la hipófisis. Esta corteza es la prefrontal, la de la frente, es como que tenemos el cerebro picado por la mitad. Muy bien, ¿qué otra cosa vamos a ver aquí? El bulbo olfatorio. Vamos a ver de qué va esto. Y la amígdala está por aquí, que es una pepita que está chiquitica aquí en el centro del cerebro. Bueno, cuando estamos en un evento, algo pasó aquí que hice. Traumático, vamos a comenzar a hablar de la amígdala. No, usted dice, si usted no es del sector salud, usted no son las amígdalas que tienen la garganta. En el cerebro hay una amígdala y hay que tenerle, tú sabes, mucha atención. Entonces tenemos las dos amígdalas que están en la garganta y tenemos una amígdala que está en el cerebro, en el centro del cerebro. Entonces, esta amígdala tiene una funcionalidad así, es una ambulancia. Es la ambulancia de su cerebro y ella va a detectar el humo, es un detector de humo de peligro. Y allí en la amígdala se guardan memorias de sonido, de olor, de tacto, de estas sensaciones corporales que va a interpretar como peligroso. Entonces, la amígdala va a guardar esas memorias que son instintivas de peligro, de que viene el oso y me quiere comer, viene el tigre y me quiere comer. Cualquier peligro que hayamos vivido, se recuerdan las láminas anteriores de 0 a 7, de 0 a 14, o lo hayamos vivido, entró en nuestra línea de vida, va a ser guardada por esta amígdala. Ante una situación de peligro, cuando nosotros, los pacientes tienen ataques de pánico o trastornos de ansiedad, la amígdala se prende, pero no es que yo quiero prender la amígdala. Préndete, amígdala. Apágate, amígdala. No es algo consciente, si tenemos aquí a los psicólogos, no es algo que yo le pueda decir, no, no piense en ese miedo, no es algo que yo lo pueda controlar. No lo puedo controlar. Es algo que se sale de mí. Por lo tanto, los pacientes que sufren de ataques de pánico por estrés postraumático o por cualquier otro factor, agente causal que lo causone trastornos de ansiedad o ataques de pánico, el paciente lo va a vivir en el cuerpo y hay como sensaciones corporales, el corazón comienza a palpitar, siente que le está dando un infarto. Yo he atendido en emergencias de laboratorio personas que piensan que tienen un infarto porque le duele el pecho, literal. Entonces, por lo tanto, no es algo que se pueda controlar. Venimos ahora. Entonces, la amígdala, yo voy a pasar esto rápido, no piensen que ustedes me van a quedar aquí. Ya, es algo que ya es como para que usted atienda lo que ya usted ya previamente dije. Hay algo que está por ahí, un sonidito, ciérreme los micrófonos, porfa. Entonces, la amígdala, ya les dije, el centro de la alarma, de la supervivencia del cerebro y reacciona de inmediato, sin que usted le diga. Eso se activa sin que usted le diga. Reacciona de inmediato, él filtra la información. Ah, bueno, esto es importante, me encanta esto. La amígdala pone todas las cosas intensamente grandes. O sea, por eso que a veces usted dice, oye, pero le vas a tener a los hombres, no a algunos, ¿no? Porque a las mujeres muy pocas veces le tenemos miedo a la cucaracha, no falso. Pero a los hombres he visto hombres que le tienen pánico a la cucaracha. Entonces le tienen miedo a su cucaracha y es algo como muy grande. Entonces, la amígdala, la que se encarga de exteriorizar, de intensificar, de subirle el volumen a lo que usted está sintiendo de manera peligrosa, es ella. Ella lo va a vivir, pero eso por una razón, amigo, es que el cerebro necesita sobrevivir a pesar de usted mismo, a pesar de sus decisiones que usted tome en la vida, el cerebro necesita sobrevivir. Y por lo tanto, como el cerebro necesita sobrevivir, él tiene que vivirlo intensamente y él tiene que ser sensible ante los peligros del mundo. Ahora bien, aquí va a guardarse todas las experiencias de miedo y rabia para que se recuerden. En un cerebro traumado, la amígdala queda prendida. Imagínense ustedes una ambulancia que no se apaga, wiu, 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 prendida dando vueltas y no se vuelve a apagar de una manera natural. Existe este secuestro de la amígdala, por eso a nivel emocional, por eso que las personas no pueden controlar su emocionalidad. Hay ataques de ira, hay ataques de llanto, hay ataques de pánico ante cualquier detonante mínimo. Pasó un zancudo y hay una alarma, vibró una ventana y hay una alarma. Mira, el otro día, esto es una anécdota con respeto. Bueno, estábamos en el post
Y mi mamá le vibra el teléfono, pero lo tiene en la mesa. Entonces ella pensó que estaba temblando otra vez. Mamá, está vibrando el teléfono. Es el teléfono lo que está vibrando. Aló, etcétera. Entonces, en ese tipo de cosas es realmente donde el cerebro se prende. Es decir, con cosas que son inofensivas, yo me altero ante esta situación disruptiva. Hay bloqueo intensamente de lo que es todo el tema de la lógica. Entonces, ¿se recuerdan de lo que le dije de la frente? Bueno, cuando la amígdala se prende, amigas y amigos, entonces usted no piensa. Su raciocinio queda a un lado. Esa es la razón justificativa de por qué cuando usted le dice al otro cálmese, el otro no se calma porque él, su lógica se apagó porque está prendida la alarma. Entonces él no puede escucharlo, ni comprenderlo lógicamente, ni procesar. Luego tenemos, esto todo está interconectado, se los puse por separado. Esta zona que está aquí se llama el hipocampo. Esta me encanta, esta zona del hipocampo. Ya van a ver de qué trata del trauma. El hipocampo va a organizar la memoria, o sea, es como el álbum de sus recuerdos y es la conexión entre las cosas. Es decir, el hipocampo comienza a decir, ay, estamos en este sitio, nos estamos tomando este vino y saborea el vino y está la brisa de la montaña y él va a guardar todo lo que tú estás viviendo, o sea, lo que tú escuchaste, lo que tú saboreaste, lo que tú sentiste en el tacto y lo guarda en un capture de tu memoria. Y también va a guardar orientación, o sea, el espacio donde tú guardaste eso que tú viviste. Guarda también partes emocionales. Entonces, esta parte que pertenece a la parte muy límbica del cerebro, la parte emocional del cerebro, es muy importante porque el hipocampo guarda todo lo que tenga que ver con estos efectos flashback. El hipocampo es el freno de mano del cortisol. Es decir, cuando nosotros estamos en un trauma, se sube la adrenalina, se sube la noradrenalina, se sube el cortisol cuando estamos en un estrés crónico. Yo realmente, si aún nosotros, Venezuela, no comienza a trabajar significativamente dentro de lo que nosotros nos pasó en ese estrés, en ese trauma que sufrimos en La Guaira, vamos a tener ese estrés crónico y por lo tanto, este hipocampo, que es el encargado de colocar el freno de mano al cortisol, si tenemos mucho cortisol, no se da. Cuando existen eventos traumáticos, por lo tanto, el hipocampo se pone más pequeño y entonces hay demasiado cortisol en el cuerpo y ese freno de mano no se da. Eso incide significativamente en que puedan entonces aumentar todo lo que tenga que ver con la sintomatología del estrés postraumático. Al fallar el hipocampo, el trauma se vuelve como fragmentado, entonces realmente la persona vive ese evento de una manera muy disociada, en pequeños pedazos. Entonces, y pequeños pedazos sueltos. Estos pequeños pedazos sueltos se guardan en forma de emociones y se guardan en forma de sensaciones dentro de la corporalidad del ser humano. No se guardan aquí. Aquí es donde está el archivo, pero se vive en el cuerpo. Entonces, por supuesto, el hipocampo es el encargado de lo que es el flashback. El flashback cuando yo recuerdo algo y de repente un olor me disparó una memoria traumática o algo me disparó o veo una brisa del mar o escucho la vibración cuando pasa el camión de la basura y yo escucho, coño, viene la vibración y veo las ventanas para ver, hay un flashback porque no me trae toda la memoria completa, sino que me trae un pedacito de la memoria. Bueno, no me voy a parar mucho aquí. Este es el cerebelo, las dos nalguitas del cerebro. Y aquí es muy importante saber que esto no es lo que yo quería decirle. Pasé mucho. Coño. ¡Ah! El cerebelo se encarga, esto es importante para que ustedes observen lo que nos está sucediendo, de la coordinación y del ritmo del movimiento. El encargado del movimiento, del no movimiento o del movimiento, es decir, si yo lucho, si yo estoy en el sentido de la huida, el que se encarga es del cerebelo. Entonces, el cerebelo también incide significativamente cuando estamos en los eventos traumáticos o, por ejemplo, estas situaciones donde yo no pude escapar o
cayeron losas encima, donde no se pudo escapar a una situación inescapable, el que realmente se activa y se pone sensible es el cerebelo. Entonces, por lo tanto, él guarda memorias del movimiento en el cuerpo. Por favor, las personas que están aquí del sector salud, médicos y los que están aquí psicólogos, no se guarden en la cabeza. Si usted tiene un paciente sentado en una silla, usted no puede mirar al paciente con una cabeza nada más, con lo que está dentro. Tiene que mirarlo corporalmente porque la biología dice que el cerebelo guarda las memorias, ¿verdad? Del movimiento, pero el movimiento no lo guarda aquí, lo guarda en el cuerpo. Entonces, es lo que se dice que existe una memoria corporal. Esto ya lo vivimos. También esta otra estructura, que es esto que está aquí abajo, lo que va a unirme con la columna vertebral, es mi cerebro más instintivo, es el primer cerebro que se forma, es el reptil, y es el tronco cerebral, es instintivo, ese es el que me manda para ver si el corazón late, ese, ahí también se guarda la respiración, ahí es el que te dice abre y cierra los ojos, porque yo puedo abrir y cerrar los ojos si yo quiero, pero se abre y cierra los ojos sin que yo lo mande. Yo no le puedo decir el corazón late rápido, late lento, sino que son todas aquellas cosas biológicamente instintivas que hace en automático el cuerpo. Entonces, por lo tanto, ese tronco que está allí habla del centro de energía y de la supervivencia automática del cuerpo. Entonces mantiene el ritmo, es el encargado, por ejemplo, de la respiración, de la presión arterial, de la digestión, de la regulación del sueño y de la vigilia, y por lo tanto se encarga de los reflejos primitivos, como parpadear, toser, agacharte ante un ruido, eso que es como reflejo. Por lo tanto, cuando el paciente sufre un trauma, mantiene el ritmo del cuerpo de forma permanentemente acelerado, en la respiración, gente que puede hablar así como yo, que yo estoy hablando rápido, sí, pero ustedes por el factor tiempo, pero gente que normalmente hable así, y mira, tiqui, 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 que hable, que usted esté acelerado, que realmente no está respirando, entonces es un paciente que puede tener secuelas dentro de su sistema desregulado. También, por supuesto, aquí el insomnio o la hipersomnia, es decir, juega un papel fundamental y respuestas de congelamiento, taquicardia, sudoración, etcétera, que pueden vivir los pacientes que están en estrés postraumático. Ahora, la frente, ¿se acuerda que yo comencé con la frente y te voy a terminar un poquito con la frente? La frente, que es donde nosotros pensamos cuando realmente es eso, la frente sirve para pensar ideas, proyectos, también tiene cosas de cómo yo voy a analizar la emocionalidad. No piensen que está en el centro del cerebro, también yo pienso cómo quiero, ¿no? Tiene que ver también con los sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, se encarga de las decisiones, de la solución de problemas. También es el freno emocional y la corteza prefrontal regula a la amígdala. Imagínate tú, analiza el miedo. Con la mente yo digo, bueno, esto me hace sentir miedo, sí o no, y le ordena calmarse. Pero cuando la amígdala está arriba, pues esto se apaga. Entonces, cuando existe un trauma, ocurre un apagón de la parte de la frente y no pasa sangre, no es que hay un switch allí, es que no pasa sangre a la frente y por lo tanto no pensamos con lucidez, se pierde el control del impulso y experimenta también cambios de humor brusco, disminuye la concentración, no me puedo concentrar, estoy aquí, estoy haciendo algo y me voy por otra cosa. Eso hace un paciente que puede estar en este episodio. Entonces ustedes vayan haciendo esto. Hay una estructura aquí grandísima que es el tálamo, que la voy a pasar. Ah, no, todavía me queda tiempo. El tálamo es una estructura que está en el medio y es el encargado del juicio. Este es mi estructura cerebral favorita. Bueno, yo le pongo del juicio porque el tálamo es el que te dice esto es bueno, esto es malo, soy mala madre, soy buena madre. De aquí se guardan los sentimientos de culpa, de frustración. Entonces el tálamo te dice tú eres mala hermana, tú eres buen esposo, tú eres mala hija. Es el que dice el bien del mal. El tálamo es la parte central, es como el peaje del cuerpo. Entonces, sensorial. Todo pasa cuando entra por el cuerpo, pasa por mis ojos, por mi nariz, por mi boca, por todo mi sistema de percepción, pero también nosotros tenemos un sistema de percepción interna.
que es el que va a decir cómo está el corazón, cómo están las tripas, cómo está el útero, cómo está el ovario. Ese también tenemos un sistema de percepción. Ese sistema de percepción pasa por el tálamo y el tálamo dice, bueno, dependiendo de qué. Bueno, las que están aquí en esta área, que creo que hay coach también aquí, las que están aquí que son coach y dicen, bueno, yo es que hay que trabajar, o no sé si los psicólogos trabajan esto, hay que trabajar las creencias limitantes. Estas famosas creencias limitantes se guardan allí porque el tálamo va guardando el sentido. Él le da el significado a las cosas. De lo que nosotros estamos viviendo, la experiencia, él guarda el significado. Ah, este es el que le pone la etiqueta al archivo, el cual se va a guardar en el hipocampo, que es la memoria. Entonces el tálamo te dice, bueno, esto está bueno, esto está malo, esta experiencia estuvo muy mala, esto que me hicieron aquí estuvo muy mal, esto lo voy a guardar con tal peligroso, alegre, feliz, frustración, de envidia, adversión. Todo eso lo va guardando en unas etiquetas y vamos colocándole eso como lo que se denomina como creencia. Esas creencias que se trabajan en el coaching, esas creencias, fíjense que es algo como todavía muy racional y hay creencias que están muy arraigadas, que pueden venir como del más allá. Esas creencias son realmente, si no se trabaja un tálamo, que es lo que el cómo yo lo guardé, muy poco probable usted pueda conseguir las creencias reales que están detrás de esa limitante. Pero el tálamo se desregula y deja de filtrar el cerebro, entonces es un peaje que está abierto. El cerebro se ve inundado de mucha información y como está inundado, imagínense usted como el Tribunal Supremo de Justicia, que haya un gentío y todo el mundo está loco dentro del Tribunal Supremo de Justicia, hay fragmentación de la experiencia y entonces las personas pierden la capacidad de integrar la historia y es cuando usted ve allí que no guarda de forma lógica lo que sucedió. Entonces tú le estás preguntando, bueno, y cuéntame de esto, es que no sé qué pasó, es que no sé qué sucedió, porque ha perdido el significado de la vivencia. Y ya estamos culminando, fíjense lo que pasa, falta poquito. Esta me encanta, la ínsula, ¿verdad? Está aquí en el centro, usted está aquí como el tercer ojo para adentro. Y la ínsula es el espejo. Es la que le dice a tu mente cómo tú estás. Me encanta esta es mi favorita también. La ínsula le dice al cuerpo cómo tú estás. Es el espejo. Entonces, la ínsula es donde está una comunicación interna entre esa parte del cerebro y dentro de tu cuerpo. Es el que te dice y te lleva a esa reflexión, psicólogas, del self. Oye, pero ¿cómo yo me siento? No, me siento agotada, me siento con energía. ¿Y cómo esta situación es para mí? Eso del sentir, de verme a mí mismo, lo lleva la ínsula. Y les voy a decir algo, es una estructura muy importante porque es la garante de la empatía. Entonces, la ínsula es el centro de la intersección, es que me va a decir ese dolor que yo tengo en mi corazón, eso que tengo, eso trancado, ese nudo en la garganta, el cómo las vísceras están viviendo o vivió la situación que yo pasé sensorial interna, lo hace allí en ese lugar tan profundo y se encuentra muy guardadito profundamente dentro del cerebro. Entonces le dice a la mente exactamente cómo está, cómo se siente el cuerpo, cómo están los latidos del corazón, la respiración, el dolor, el estómago, y se encarga de la conciencia emocional, traduce las señales físicas de las emociones. Entonces, allí en la ínsula es la parte, la empatía que estaba así como, usted dice que tú eres empático, que no tienen empatía, es que no tienen empatía, sí tienen empatía, tiene que ver mucho los niveles de empatía con las situaciones que ha vivido Y persona. ¿Ok? Eso tiene que ver con los diferentes tipos de situaciones que tiene que ver, que ha vivido la persona. Entonces, la empatía, que es la encargada de la ínsula, te ayuda a sintonizar y a descifrar las expresiones y los estados emocionales de las demás personas. Por lo tanto, cuando estamos en trauma, ¿qué pasa? Se apaga la ínsula. Amiga, se apaga la ínsula y yo me disocio porque necesito irme a un espacio donde yo pueda tener
un espacio donde yo pueda tener mayor seguridad y dejo de vivir la realidad. Me hago una desconexión del cuerpo, hago una desconexión de mi cuerpo. Y las personas hacen como una hiperconectividad con las vísceras, con todo lo que está sucediendo, por eso que sufren estreñimiento las personas, sufren o sufren al revés, sufren colitis, que le da diarrea, ¿ok? Entonces, también la ínsula hace que pierda la persona la intuición. La persona dice, o sea, que cualquier persona no ve como que si viese el peligro y no, cuando la persona está traumada, no siente cuál es el límite corporal, no se siente en el cuerpo, pareciesen que la cabeza va por un lado, los brazos van para el otro. Por lo tanto, psicólogo, es muy importante, si usted está aquí, si usted es coach, que sepa que si usted no sabe trabajar el cuerpo, recomienda el doctor Bessel van der Kolk que usted no abra un trauma, porque el trauma se aloja dentro de un cuerpo y la ínsula viene a demostrar que por supuesto hay que cambiar el acompañamiento y no tiene que venir desde una narrativa porque no solucionas el 100%. Puedes solucionar tu 5% de prefrontal y ya sabemos que cuando tu paciente está en trauma, esto que está aquí se apaga. Por lo tanto, insistir en que te cuenten la historia, la narrativa de un trauma, en vez de ayudar, retraumatiza, porque el cerebro comienza, ya vieron todas las partes del cerebro, comienza a revivir de nuevo senso corporalmente lo que vivió en experiencia. Ya esa técnica está en desuso y no da buenos resultados. Por lo tanto, esta me la voy a saltar. ¿Qué dice aquí? Nada es para siempre, esto es una buena noticia, nada es para siempre. Eso es importante saber que todos nosotros lo sepamos y que sus pacientes lo sepan. Nada es para siempre, nada, ni un sufrimiento es para siempre, ni tampoco la felicidad es para siempre. Esto es una máxima. Aquí hay un área que se llama el área de Broca, ¿verdad? Que es la encargada del habla. Miren, psicólogo, coach, los que están aquí, del hablar. Cuando estamos en trauma, se desactiva y por eso que pueden ver personas que les cuesta narrar la historia, que primero no se recuerdan, ya sabe el hipocampo, pero no pueden modular y modulan lento o tú le preguntas cómo se siente y te dice no sé cómo me siento, no entiendo cómo me siento, porque cerebralmente ante un trauma esa área ha sido apagada. Esto es importante para la gente de salud mental que comprenda que para hacer los acompañamientos obligatoriamente tiene que haber un acompañamiento corporal. El trauma es mudo y es sensorial, es corporal. En este estudio de Bessel van der Kolk, él comenzó a ver dos grupos. Bessel van der Kolk no trabajó, es un psiquiatra famoso, mi mentor no trabajó con raticas, sino que trabajó con personas. Entonces, en un grupo control tiene pacientes que han sufrido experiencias traumáticas y en el otro grupo control van a ser el grupo que va a ser problema. Él comenzó a escanear los cerebros. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Él comienza a escanear los cerebros y cuando las personas, en este estudio, no sé dónde está el anclaje aquí, cuando las personas, ya me puse, ya va, un momentico, cuando metieron en los estudios, metían a las personas dentro del escáner, comenzaban a narrarle las historias difíciles que estas personas ya habían previamente dicho. Y cuando comienzan a escanear el cerebro, se dan cuenta que el área de Broca disminuye, que la amígdala se activa, que el hipocampo se reduce y todo este conglomerado de partes del cerebro que les vine a reclamar el día de hoy. Ahora, en el otro grupo, que era el grupo que no le hicieron la narrativa, que hicieron el trabajo de verse a sí mismo corporalmente, en ese grupo se dieron cuenta que habían
es que se había encendido nuevamente las partes del cerebro que habían estado apagadas y que había una disminución, por supuesto, en actividad de la ínsula, en el engrosamiento de la ínsula por parte del trauma, había una disminución. Y por lo tanto, este es uno de los estudios más valederos del por qué, si usted no trabaja el cuerpo, usted no puede, no habrá un trauma. Entonces, ¿qué vio en este estudio científico? Que disminuyó el flujo de sangre en el hemisferio izquierdo, que se asemeja como a un derrame cerebral o ictus, cuando hicieron este trabajo, donde metieron a los participantes en el escáner y le narraban todo lo que habían vivido. Se encendía el hemisferio derecho, que es donde el paciente procesaba imágenes, emociones y sensaciones, pero no tenían sentido cronológico del evento. Y también se dio cuenta que la amígdala recordaba como que si lo estuviese viviendo de nuevo. Por lo tanto, por favor, llévense de este webinar que no tienen que preguntarle a la persona que vive trauma y cómo fue que te quitó el oído y cómo fue que pasó. No, no, no es bueno, la catarsis ya ha dejado de funcionar, pero no funciona para el sistema nervioso, no regula del que la persona vuelva a narrar el contenido traumático, porque científicamente el cerebro, ya le indiqué, no lo procesa. Lo que queda, amigas, no es el recuerdo de la historia, pero las sensaciones y las emociones de lo que sucedió, sí. El problema del trauma es realmente sobre la huella indeleble que deja en el cuerpo, no en el cerebro. También necesitas reiniciar tu propio cuerpo y cerebro para que puedas nuevamente estar vivo en el presente. En las sesiones de acompañamiento, usted necesita reiniciar no el cerebro nada más, necesita reiniciar el cuerpo, porque se le tiene que decir tanto al cerebro como al cuerpo que están vivos y que están seguros nuevamente. Terminé O'Clock. Entonces, esta es mucha información, quizás un poco disruptiva para ustedes, si no son del área de la salud, del conocimiento un poco de las partes del cerebro y cómo esto hace una mella dentro del cuerpo y dentro de las partes cerebrales. Esto va mucho más allá en la formación de gestión en biotrauma somático y resiliencia. Aquí le falta varias partes a esto, nada más le traje esta escena de este impacto, pero falta cómo se hace la inflamación neurogénica, cómo esto impacta dentro de la microbiota y cuál es el juego de la microbiota en procesos traumáticos y cómo pasa dentro de lo que es el eje hipotálamo adrenal también. Todo ocurre al mismo tiempo porque el cerebro se encuentra en peligro. Entonces, si eso es así, lo primero que se tiene que dar a un acompañamiento son los estados de seguridad. Entonces, usted me puede decir, ah, bueno, pero entonces, ¿cuándo va a llegar este paciente al psicólogo? Que es lo que yo siempre he repetido. Llega el paciente al psicólogo de muchos años después, cuando ya tenga un trastorno de ansiedad o tenga unos brotes o tenga enfermedades, o tenga un trastorno del comportamiento, o no aguante el insomnio. Entonces, si usted es del sector salud, si usted es médico que está aquí, si usted es enfermera que está aquí, si usted está brindando el sistema de apoyo a cualquier de esta tragedia que hemos estado viviendo, entonces créame que usted no necesariamente tiene que saber todo esto. Esto se lo estoy dando como un plus para que haga una comprensión de lo que sí se puede y lo que no se puede hacer. Pero usted con tan solo su presencia y invitarlo a decirle, yo estoy aquí para ti y darle una mano ayuda a esa persona es suficiente para que el sistema nervioso de esta persona vuelva otra vez a que llegue a la regulación. No lo va a quitar completo, pero aunque sea es una semilla más. No sea del otro bando del eje donde va a retraumatizar, revictimizar el paciente, sea del otro bando donde va a ir a amoldar para tener mayor resiliencia y para tener mayor
capacidad de estar con uno mismo y de sentirme vivo de nuevo. Venezuela necesita que todo el profesional que sea del sector salud esté involucrado en el trabajo corporal para dar así un buen servicio a la humanidad y generar masa crítica y generar un espacio de ampliación de conciencia, que creo que es lo que necesita la humanidad. Bueno, con ustedes he finalizado esto para ustedes. Si tienen alguna pregunta, voy a estar ustedes voy a estar aquí para ustedes y espero que este webinar le haya sido de una gran ayuda y un gran como de niebla o los haya hecho dudar de cómo se está llevando una gestión y cómo impacta un evento traumático y que es algo serio, no es algo que se puede llevar a la deriva, es algo serio donde hay que entrenarse y reentrenarse. Natalie. Así es. Lisi, gracias. Primero que nada, muchas, muchas gracias porque eh, esto es algo ahorita de tomar mucha conciencia, porque por supuesto, bueno, aquí hay personas del área de la salud, como tú dices, hay psicólogos, ah, hay coach, hay personas de otras áreas de trabajo, pero en este momento todos, inclusive con un compañero de trabajo, podemos tener al lado una persona que puede estar pasando por un proceso de trauma. Ahorita lo estamos enmarcando en el tema terremoto, que por supuesto supera eh, y nos alcanza a la mayoría. Y cuán importante es tener por lo menos una mínima conciencia. Yo me quedo con algo muy importante de que no indagar, de lo importante de no buscar indagar, de no buscar rememorar o que esa persona despierte otra vez ese momento de trauma, sino todo lo contrario, hacerlo sentir en un espacio seguro, más de yo estoy, aquí estoy, este, por decirlo de alguna manera, para que para lo que necesites. Y bueno, el tema de estar atentos, porque ahora en el mediano plazo, largo plazo es cuando comenzamos a ver ese efecto que me encanta, porque además me encanta que estés aquí. Ya vamos a tener la oportunidad, estoy segura, de invitarte a algún webinar o alguna actividad donde podamos trabajar el cuerpo, que inclusive yo he tenido la oportunidad de hacer trabajo en sesiones, en capacitaciones contigo, donde el cuerpo es el protagonista, porque sí, como bien dice el dicho, lo que calla la boca el cuerpo es el que lo manifiesta. Entonces, ahorita en este mediano tiempo, esa manifestación se puede ver ahí en el cuerpo de ese trauma que traemos acumulado. Así que de verdad, Liz, si quiero leer por acá, no me quiero despedir sin leer por aquí algunos comentarios. Excelente como siempre. Dios mío, muchísimas gracias. Qué hermoso, maravilloso, Lizzy. Fabuloso, gracias. Me encanta la información de la ínsula. Así es. Este es muy pertinente, mi querida profe, siempre fabulosa. Los medios de comunicación privilegiando la información retraumatizan demasiado a la gente y no hay conciencia. Sí, esto lo pude notar un poco reciente con lo del terremoto en Colombia. El tema informativo recurrente y sin medidas adecuadas en la responsabilidad de la comunicación de la información es un factor que es un martillo dándole ahí al clavo. Gracias, excelente webinar, dice Sandra. Felicitaciones, gracias Sandra. Sandra es una doctora que siempre nos acompaña en estos webinars. Gracias, gracias a todos por estar acá el día de hoy en este nuevo espacio de aprendizaje. Lizzy, no sé si viene enmarcado en alguna nueva formación que pronto tengas en la Escuela de Biosistémica, que como personal de la salud o del área de la salud o inclusive para coaches esté
disponible porque creo que es una herramienta que es muy poderosa. Sí, sí, sí. Mira, ahorita acaba de iniciar el programa de gestión de biotrauma somático y resiliencia de manera online, pero se piensa abrir la formación de manera presencial y esas son las dos formaciones ahorita que están de biotrauma. De todo lo que tenga que ver con biosistémica corporal, que es la mirada oculta detrás de la enfermedad, viene para el final de este agosto. Vamos a tener como el proceso de preinscripción y ambos programas están avalados por la Universidad Central de Venezuela, así que tienen aval científico. Me encanta, lo hubiese traído, pero yo los corté bastante. Hay bastante estudios científicos sobre las partes del cerebro, de cómo crece un axón y qué es lo que hace, de poder ir como a la felicidad, el cerebro, cómo pasa de la felicidad al cambio. Es algo extraordinario lo que pasa dentro del cerebro y comprender qué es lo que nos sucede a nosotros nos va a dar como un poco de match, de un insight de lo que yo puedo hacer, de lo que hago con mi familia, de lo que está sucediendo conmigo y de lo que está sucediendo a mi alrededor. Sí, el programa de biotrauma somático y resiliencia es para coach, es para maestros. ¿Por qué? Porque hay un maestro que no sabemos cómo está su sistema nervioso, que va a recibir a 30 niñitos, que no sabemos cómo van a estar los 30 niñitos, y este maestro tiene que saber detectar qué es lo que sucede con eso, y el trabajo con los niños es muy diferente y hay que saber trabajarlo. Entonces, y hay que saber acompañarlo. Ahí también pueden estar los abogados que son forenses. También está dirigido para los coach, psicólogos y para todo el sector salud. ¿Por qué? Porque sucede esto mismo. El sector salud va a recibir a un paciente que está allí y no sabe qué tal. Entonces, yo estaba haciendo unas visitas hoy y yo le estaba preguntando al sector salud, ¿cómo estás haciendo? Porque eran unas visitas para que ellos le están yendo dándole servicio médico a los refugios y me dice, yo digo, no me hables nada de eso, sigue, si usted no se quiere parar, entonces, ay, entonces, por Dios, es un paciente que está viviendo o que vivió algo que lo sobrepasó. Entonces tenemos que tener tacto porque eso no nos lo enseñan dentro de la universidad, eso está claro. Entonces, sí, pero el hecho que no nos lo enseñen no significa que yo no tenga la responsabilidad de ir a buscar algo más, de que pueda hacer eso, mi gestión más efectiva, mi gestión más resiliente y cómo yo puedo brindar realmente un servicio. Y la pregunta es, ¿realmente yo estoy brindando un verdadero servicio? ¿Yo realmente cuál es el servicio que yo quiero brindar? ¿O yo estoy viendo a las personas como un objeto? Es decir, pasa el siguiente, pasa el siguiente, pasa el siguiente, y la persona va a querer quedarse un poco más porque quiere un poco más de tacto, quiere un poco más de presencia. Entonces, tenemos que estar preparados para lo que viene. Para lo que viene, hay que prestar mucha atención con nuestra familia si está muy aislada, con el aislamiento de nuestros hijos. Hay que preguntarle a nuestros hijos, mira, ¿cómo te sientes con esto que sucedió? Sin preguntarle la gramática de la narrativa, sino cómo te sentiste. Fíjate que puede ser un basamento de cómo te sentiste cuando estuvimos a salvo. Esa es una pregunta muy poderosa. O sea, cuando tú estás a salvo, que logramos salir, ¿cómo es eso para ti? Y ir dando y afincando todos esos espacios de seguridad. Observa que yo estoy aquí, mamá siempre está aquí. Para los niños es distinto porque ya vieron que cerebralmente ellos son inmaduros y por lo tanto, si no eso se ataja, eso sí, ellos tienen mayor neuroplasticidad porque pueden ir de un hemisferio al otro y tienen las soluciones más adaptativas que el adulto, pero si no fue así, si su experiencia fue muy disruptiva, entonces si para mamá fue disruptiva, yo primero me tengo que regular para yo poder dar el servicio a mis niños dentro de la casa. Entonces, sí es importante que estos temas se hablen, se estén en la palestra, que se converse, que se divulguen, que se formen, porque pienso que la humanidad está muy herida y detrás de un trauma hay una herida. Entonces, muchas gracias al Instituto Y Ividil por esta información. yo quería cerrar ahorita que lo comentas, mi hermana es psicóloga
Y creo que es algo que inclusive siendo del área del trabajo, de estas áreas del trabajo de la salud, es importante entender la distancia que hay entre una terapia cualquiera o atender a nuestros pacientes en una consulta o en una sesión de coaching y comprender que lo que en este momento están probablemente necesitando más son primeros auxilios psicológicos que son dos caminos totalmente diferentes. O sea, inclusive para los psicólogos, inclusive para el proceso psiquiátrico, inclusive para esas personas que probablemente es a donde vamos a referir a estas personas, tienen un abordaje totalmente diferente que no es el habitual y se están formando, se están actualizando, están viendo cómo es ese abordaje porque son unos primeros auxilios psicológicos que no tienen que ver con la estructura psicoterapéutica No, habitual, porque no, no. no es el mismo abordaje. Entonces, imagínense si para estas personas es distinto el proceso para nosotros que no tenemos esa base que probablemente y estamos recibiendo o estamos al lado de una persona que tiene un trauma y que está pasando por un trauma, pues todo lo que necesitamos mínimamente tener como herramientas para poder Mira, acompañar. pero esto es una realidad. Si todos los psicólogos lo supiesen, y con el perdón de los psicólogos que hay aquí, no hay tanto psicólogo para tanta gente. ¿Tú me entiendes? Entonces, los números no cuadran. Por lo tanto, por ejemplo, hay sitios de trabajo a nivel corporativo donde los trabajadores no quieren entrar en ciertas áreas, no quieren entrar dentro del ascensor, quieren irse por las escaleras, no quieren volver a sus sitios de trabajo. Entonces, ¿cuántos psicólogos hay para ir a reparar a cada uno en una terapia Claro. cognitivo-conductual y donde yo lo voy a tener sentado 10 sesiones allí? No, las terapias tienen que ir a lo corporal, porque aunque tú le trabajes el cognitivo-conductual, no estás haciendo todo lo que es el engranaje del nuevo Ujú. circuito. Hay que ir a cambiar las sensaciones corporales porque ya la ciencia te viene a decir que no está guardado en la mente, está guardado en el cuerpo. Entonces, si tú, lo digo a los psicólogos siempre, tú en tu silla no tienes una cabeza, tú tienes una cabeza, un cuerpo y unas extremidades. Es un todo que está ahí. Entonces tú tienes que mirarlo como un todo integral. Entonces no le puedes mirar que nada más está la cabeza allí. Porque sí, puede funcionar, pero es muy largo. Claro. Funciona, pero es largo allí. Entonces, mira, imagínate tú que es tan largo que ya en menos de un mes vino otra cosa en Colombia. Imagínate tú que ya como el cerebro va a estar codificando la rapidez. O sea, ya te estoy diciendo. Ujú. Bueno, perfecto. Bueno, Lizzy, muchas gracias nuevamente por estar acá, por esta información tan valiosa que nos dejaste el día de hoy. Déjanos tus redes sociales para que las personas que hoy están aquí puedan seguir tu trabajo y el trabajo de la Escuela de Biosistémica. Bueno, algunas ya me siguen, @escuela.biosistémica. Y página web, Perfecto. escuelabiosistémica.com. Bueno, gracias. Bueno, feliz noche y muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Que tengan feliz noche. Nos vemos el miércoles que viene. Mm, Gracias, gracias. Gracias, Feliz Sandra. noche, buenas noches. Gracias, Sandra. Ok, Sí. chao. Merly. Chao, chao. Gracias. Gracias. Yo veía gente que creo que se le iba la luz, chica, porque de verdad, coño, esa gente está Sí, que sufriendo. tuvieron mucha entrada y salida. A veces la conexión.